Este hombre renunció a su trabajo para seguir la pista de los asesinos de su hija, mientras que este famoso líder de un cártel se lanzó a una matanza después de que su hijo fuera asesinado por un cártel rival. En este vídeo exploramos las historias de padres que se negaron a ver cómo sus hijos eran secuestrados o asesinados por el cártel. Desde negociar y pagar rescates por sus hijos hasta tomar las armas para enfrentarse al cártel, estas son las historias de hombres valientes que lo dieron todo por sus hijos. Eduardo Gallo. En el tranquilo pueblo de Tepoztlán, México, se desencadenó una tragedia desgarradora que transformaría a un hombre corriente en un justiciero de la vida real. Eduardo Gallo, un padre consumido por el dolor y alimentado por la determinación, se embarcó en una búsqueda implacable de la justicia. Su mundo se hizo añicos cuando su amada hija fue víctima de un brutal secuestro, arrebatándole cruelmente la vida a pesar de sus desesperados intentos por salvarla. Pero cuando la ley no consiguió capturar a su asesino, Gallo tomó cartas en el asunto. En el sereno paisaje de Tepoztlán, un pintoresco pueblo abrasado por escarpados acantilados y antiguos mitos, la familia Gallo buscó refugio de la bulliciosa vida de Ciudad de México. Fue aquí, en su casa de fin de semana, un santuario de recuerdos y alegría donde ocurriría lo impensable. Eduardo Gallo, un consultor de éxito, nunca imaginó que su vida estaba a punto de desgarrarse. Un fatídico día de julio de 2000, la familia Gallo fue golpeada por una calamidad que alteraría sus vidas para siempre. Paola Gallo, una vibrante joven de 25 años con una sonrisa contagiosa y ganas de vivir, desapareció sin dejar rastro. El silencio de la casa gritaba lo indecible. Su hija había sido secuestrada. Al ponerse el sol de aquel día desgarrador, los secuestradores dieron a conocer sus exigencias. Querían un rescate, y lo querían rápido. Eduardo Gallo, impulsado por el amor de un padre, se apresuró a reunir la suma de $18,500 y una colección de joyas, un pequeño precio a pagar por la seguridad de su hija. Con las manos temblorosas y el corazón encogido por el miedo, accedió a sus peticiones, aferrándose a la esperanza de que Paola regresara. Pero la esperanza se convirtió en desesperación cuando, apenas una semana después, descubrieron el cuerpo sin vida de Paola, abandonado cruelmente, con su futuro robado por 2 disparos mortales. Las autoridades actuaron con rapidez y detuvieron a 3 sospechosos en relación con el atroz crimen. Pero el pistolero real, el que apretó el gatillo y apagó la brillante llama de Paola, seguía en libertad. El sistema judicial, desbordado y plagado de corrupción, parecía incapaz de hacer la justicia que Paola merecía. Con el caso enfriándose y la justicia escabulléndose, Eduardo Gallo hizo una promesa. No se quedaría de brazos cruzados mientras el asesino de su hija campaba a sus anchas. Cerró su empresa de consultoría y se embarcó en un viaje que lo transformaría de padre afligido a tenaz buscador de la verdad. El año que siguió fue un testimonio del amor de un padre. Eduardo Gallo se adentró en el submundo criminal de México, un lugar donde hasta el 90% de los secuestros no se denuncian. Estudió los registros de los teléfonos móviles, siguió pistas e hilvanó el rompecabezas de los últimos días de su hija. Armado únicamente con su intelecto y una voluntad férrea, Gallo dirigió su mente analítica hacia la intrincada red de registros telefónicos y declaraciones de testigos. Pasó incontables horas, días que se convirtieron en semanas, trazando meticulosamente las conexiones entre los sospechosos y sus socios conocidos. Su casa, antes un lugar de reuniones familiares y risas, era ahora un centro de mando para su investigación individual. El gran avance de Gallo se produjo cuando rastreó una serie de llamadas realizadas poco después del secuestro. Las llamadas le condujeron a un teléfono público, un faro de esperanza en su búsqueda de justicia. Fue allí donde el secuestrador cometió el error de dejar un rastro digital, un rastro que Gallo siguió con la tenacidad de un sabueso. El teléfono público se convirtió en el centro de su vigilancia, un testigo silencioso de las idas y venidas de los desprevenidos residentes. Gallo sabía que la paciencia era su aliada y el tiempo su arma. Esperó, vigilante e inquebrantable, hasta que llegó el momento que lo cambiaría todo. Era un día cualquiera. El sol proyectaba largas sombras en las calles, cuando el hombre al que había estado persiguiendo utilizó el teléfono público. El corazón de Gallo se aceleró al reconocer el rostro de Francisco Zamora Arellano, el joven de 28 años, cuyas manos estaban manchadas con la sangre de Paola. Las piezas del rompecabezas encajaron y Gallo supo que el asesino de su hija se enfrentaría por fin a las consecuencias de su atroz acto. Con una planificación meticulosa y una determinación inquebrantable, Eduardo se coordinó con las autoridades del Estado de México para tender una trampa.
Arellano fue capturado sin incidentes. En la sala de interrogatorios, las paredes se cerraron sobre Arellano. Ante las pruebas que Gallo había reunido tan meticulosamente, la determinación del pistolero se derrumbó. Confesó el crimen, y sus palabras fueron un frío testimonio de la brutalidad de sus actos. Eduardo Gallo, el hombre que se había negado a dejar que el recuerdo de su hija se desvaneciera en la oscuridad, había logrado lo imposible. Había llevado ante la justicia al asesino de su hija, no por venganza, sino por la búsqueda inquebrantable de la verdad. La saga de Eduardo Gallo es un testimonio del poder del amor de un padre y de la implacable búsqueda de la justicia. Ante una tragedia indescriptible, Gallo transformó su dolor en acción, convirtiéndose en un justiciero de la vida real, en un intento de honrar la memoria de su hija Paola. Su inquebrantable determinación condujo a la captura y confesión de su asesino, una hazaña que parecía casi inalcanzable en un paisaje dominado por el miedo y el silencio. Manuel Torres Félix. En los sombríos valles de Sinaloa, una tierra tejida con historias de poder y peligro, la muerte de Atanasio Torres Acosta, hijo del tristemente célebre Manuel Torres Félix, también conocido como el M1 o el Ondeado, sacudió el corazón del cártel de Sinaloa. Este trágico suceso no solo marcó un punto de inflexión en la violenta saga del cártel, sino que desató un torrente de venganza y caos que reverberaría por todo México. Apenas había salido el sol el 18 de abril de 2008, cuando las calles de Culiacán, Sinaloa, resonaron con el sonido de disparos, señal del caos en el que pronto se vería sumida la ciudad. Atanasio Torres Acosta, hijo de 20 años de Manuel Torres Félix, fue abatido sin piedad en una emboscada que hizo tambalearse al cártel de Sinaloa. Los asaltantes, supuestamente del cártel rival Beltrán Leiva, no solo arrebataron un hijo a su padre, sino que encendieron una mecha de rabia y venganza desenfrenadas. Sin embargo, la muerte de Atanasio no quedaría sin respuesta. Se dice que Félix enloqueció tras el asesinato de su hijo. Su cruzada de venganza no solo se centró en los asesinos de su hijo, sino que también sirvió de dura advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar el dominio del cártel. Los asesinos de su hijo fueron secuestrados y llevados a su casa, donde fueron torturados hasta la muerte. La violencia que siguió no fue solo la angustia de un padre puesta de manifiesto. Fue un movimiento estratégico para reafirmar el control e infundir miedo. Cuando los sicarios del cártel tomaron las calles, los daños colaterales fueron inevitables. Tanto transeúntes inocentes como miembros de bandas rivales fueron víctimas de la escalada del conflicto. Las operaciones del cártel, antaño secretas, salieron a la luz pública, y la brutalidad de la guerra contra el narcotráfico se extendió a la vida cotidiana de los habitantes de Sinaloa. La muerte de Atanasio Torres Acosta no solo desencadenó una oleada de violencia, sino que puso de manifiesto la fragilidad de los imperios criminales que durante tanto tiempo habían operado en la sombra. El cártel de Sinaloa, a pesar de su enorme poder e influencia, no era inmune a los efectos desestabilizadores de las pérdidas personales y las represalias. El incidente sirvió como sombrío recordatorio de que, en el mundo del crimen organizado, las líneas que separan lo personal de lo profesional son delgadas. Sin embargo, su reino del terror no iba a durar. En las primeras horas del 13 de octubre de 2012, la comunidad de Oso Viejo, en Culiacán, se convirtió en el escenario de su última batalla. En un feroz tiroteo con el ejército mexicano, Torres Félix encontró su fin. Su muerte fue tan violenta como la vida que llevó, su cuerpo acribillado a balazos, un crudo final para un capítulo de la sangrienta historia del cártel. Las secuelas del tiroteo fueron reveladoras. Los militares se incautaron de un arsenal de armas, munición y otros materiales, testimonio de las operaciones bélicas que Torres Félix había estado dirigiendo. Había sido una pieza clave en el cártel de Sinaloa, una figura clave en el imperio del narcotráfico que el Mayo y el Chapo habían construido. El miedo se apoderó del corazón de Sinaloa mientras el público se preparaba para cada nuevo acto de venganza, cada nuevo titular detallando los horrores que se desarrollaban a sus puertas. Las autoridades mexicanas, ya inmersas en una batalla aparentemente interminable contra los cárteles, se vieron obligadas a redoblar sus esfuerzos. Los puestos de control se multiplicaron por toda la región. Las patrullas militares se convirtieron en una imagen habitual y se intensificó la búsqueda de los responsables del aumento de la violencia. La respuesta del gobierno fue una demostración de fuerza, un intento de asegurar a la opinión pública que estaban recuperando el control de las garras del crimen organizado. Tras su muerte, el cadáver de Torres Félix fue enviado a la funeraria San Martín de Culiacán, donde familiares y amigos acudieron a presentar sus respetos. Fuera de la funeraria, el ejército mexicano vigiló la zona y estableció retenes en las calles cercanas.
Según el ejército mexicano, la muerte de Torres Félix supuso un duro golpe para la estructura interna del cártel de Sinaloa, ya que era la mano derecha de El Mayo y una importante figura administrativa de la organización. Sin embargo, surgieron informes de que El Mayo le había tendido una trampa porque estaba causando demasiado caos en las calles, especialmente tras la muerte de su hijo. Esto atraía demasiada atención hacia el cártel, por lo que era necesario entregarlo a las autoridades. La mañana del 16 de octubre de 2012, 3 días después de la muerte de Torres Félix, aparecieron al menos 3 narcomantas por toda la ciudad de Culiacán, denunciando a El Mayo de traicionar y tender una trampa a Torres Félix para que fuera asesinado por el ejército mexicano. Hipólito Mora. En el corazón de Michoacán, un estado asolado por el férreo control del cártel de los Caballeros Templarios, un hombre surgió de las filas de los ciudadanos de a pie para convertirse en un faro de esperanza. Hipólito Mora, un cultivador de lima convertido en valiente líder, galvanizó a agricultores y ganaderos en un movimiento de vigilantes armados, decididos a recuperar sus tierras y sus vidas de las garras de la tiranía. Su batalla fue feroz, su determinación inquebrantable, y por un momento saborearon la victoria. Pero el triunfo se convirtió en tragedia cuando la propia sangre de Mora cayó víctima del mismo mal contra el que luchaba. Su hijo fue asesinado sin piedad por la banda de narcotraficantes en el año 24. Sin inmutarse, Mora continuó su cruzada, solo para encontrarse con un destino tan impactante como desgarrador. En los frondosos tilos de La Ruana, una pequeña ciudad situada en el estado occidental de Michoacán, México, un hombre llamado Hipólito Mora cuidaba sus cultivos como cualquier otro agricultor de la región. Pero a medida que el sol se ponía en estas tierras aparentemente tranquilas, una oscuridad se cernía sobre el horizonte, una oscuridad nacida de la tiranía del cártel de los Caballeros Templarios. Esta fuerza malévola había hundido sus garras profundamente en el corazón de Michoacán, dictando con puño de hierro la vida de quienes trabajaban la tierra. Los campesinos se veían asfixiados por las exigencias del cártel en cuanto a pagos de protección, y la comunidad vivía en un estado de miedo constante. Sus súplicas de ayuda caían en saco roto. En este clima de opresión y desesperación nació el espíritu de resistencia de Hipólito Mora. Líder por naturaleza, Mora era un hombre del pueblo, con las manos curtidas por el trabajo y el corazón compungido por la difícil situación de sus vecinos. El reinado del cártel se había vuelto insoportable, sus métodos brutales e inhumanos. Los secuestros, la extorsión y los asesinatos se habían convertido en parte de la vida cotidiana, y el gobierno parecía impotente, o no dispuesto, a intervenir. El punto de inflexión llegó cuando la codicia y la violencia del cártel afectaron personalmente a la vida de Mora. En el año 24, en un acto que conmocionó a la comunidad, el hijo de Mora fue brutalmente asesinado por la banda de narcotraficantes. Este acto atroz no fue solo un ataque contra una familia, sino una declaración de guerra contra el alma misma de La Ruana. El desconsolado padre, alimentado por una mezcla de dolor y rabia inquebrantable, sabía que el tiempo del miedo había pasado. Era hora de actuar, de contraatacar, de reclamar la tierra que había sido manchada por la sangre de inocentes. La llamada a las armas de Mora resonó en el pueblo de Michoacán. Ellos también habían sufrido a manos del cártel y también anhelaban justicia y paz. Juntos formaron un movimiento civil de autodefensa armada, una banda de hermanos y hermanas unidos contra un enemigo común. Los granjeros cambiaron los arados por los rifles, y los ganaderos se convirtieron en guardianes de su propio destino. El movimiento creció, sus filas se engrosaron con los que habían perdido demasiado y ya no tenían nada que perder. Bajo el liderazgo de Mora, el grupo de autodefensa comenzó a contraatacar a los Caballeros Templarios. Levantaron barricadas, patrullaron sus ciudades y vigilaron sus comunidades. Los vigilantes, como llegaron a ser conocidos, eran una fuerza a tener en cuenta. Su determinación era tan inquebrantable como despiadado era el cártel. El movimiento no estuvo exento de críticas, que temían el aumento de la anarquía y la posibilidad de que estos grupos se convirtieran en aquello contra lo que luchaban. Pero para muchos michoacanos, los justicieros eran héroes, el único rayo de esperanza en un paisaje ensombrecido por la corrupción y la violencia. La batalla no solo se libró con balas y valentía, también fue una lucha por los corazones y las mentes de la gente. Mora y sus compañeros trabajaron incansablemente para mantener la moral alta, para asegurarse de que su causa seguía siendo justa y sus métodos honorables. Pretendían proteger y servir, restaurar el orden donde reinaba el caos y devolver la normalidad a una región que había sido rehén del miedo. A medida que el movimiento de autodefensa cobraba impulso, el cártel empezaba a perder el control. Empezaron a surgir historias de su retirada de ciudades y pueblos,
susurros de esperanza que se hacían más fuertes cada día que pasaba. Los justicieros habían logrado lo que muchos creían imposible: expulsar a los caballeros templarios de Michoacán. La gente se regocijaba, sus vítores resonaban en las calles mientras las tropas mexicanas llegaban por fin para apoyar al movimiento que había adoptado una postura cuando nadie más lo había hecho. El vacío dejado por la retirada de los caballeros templarios no permaneció vacío mucho tiempo. Otros cárteles, hambrientos de poder y beneficios, empezaron a rondar como buitres sobre el asediado estado. El más destacado fue el cártel de los Viagras, también conocido como Carteles Unidos, un grupo que demostró ser tan vicioso y depredador como sus predecesores. Trágicamente, la lucha de Mora por la seguridad en Michoacán culminaría con su propia muerte. El 29 de junio de 23, Mora fue emboscado y asesinado junto con 3 miembros de su equipo de seguridad. El asesinato de Mora no fue solo la extinción de una vida, sino el apagón de un faro de esperanza para innumerables ciudadanos. Había sido la encarnación de su resistencia, un hombre que, a pesar del coste personal, se mantuvo inquebrantable frente a la oscura marea de la influencia de los cárteles. Su muerte conmocionó a la comunidad, que lo consideraba un símbolo de su fuerza y perseverancia colectivas. El Chapo. En una noche aparentemente normal, el sereno ambiente del restaurante La Leche de Puerto Vallarta se hizo añicos. Un grupo de hombres que disfrutaban de la vida nocturna de la ciudad costera se convirtió en el centro de un dramático secuestro que captaría la atención del mundo entero. Entre ellos estaban Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, los hijos de El Chapo, que cenaban desprevenidos cuando irrumpieron en el local unos asaltantes armados. La precisión del golpe sugería un plan bien orquestado, ejecutado con un objetivo claro en mente. Los testigos informaron de la calma surrealista de los pistoleros mientras reunían a los clientes a punta de fusiles de asalto. Los hermanos Guzmán, junto con otros 4 hombres, fueron secuestrados por la noche, dejando tras de sí una escena desprovista de los signos habituales de la violencia de los cárteles. Ni disparos, ni derramamiento de sangre, solo un inquietante silencio. La naturaleza descarada del secuestro, en un lugar público frecuentado por turistas, conmocionó tanto a la opinión pública como a las fuerzas del orden. Se especuló con que el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por sus tácticas audaces, estaba detrás del secuestro. Este acto no fue solo un mensaje al cártel de Sinaloa, sino una declaración al mundo de que un nuevo actor se disputaba el trono del imperio de la droga. El secuestro se produjo apenas 2 meses después de que decenas de hombres armados saquearan la casa de la madre de El Chapo, obligando a los residentes a huir de la ciudad natal del capo del cartel en las montañas del estado occidental mexicano de Sinaloa. El sábado, unos 150 hombres fuertemente armados irrumpieron en el remoto pueblo de La Tuna, cortaron las conexiones telefónicas y saquearon la casa de la madre del capo, Consuelo Loera de Guzmán, de 86 años. De la casa se llevaron varios vehículos. Algunos analistas atribuyeron ese ataque a los antiguos aliados de Guzmán, el cártel de los Beltrán Leiva, en busca de venganza por la traición y muerte en 2008 de uno de sus líderes, Alfredo Beltrán. El saqueo de la casa de su madre y el secuestro de sus hijos era antes impensable, pero ahora era una realidad. ¿Dónde estaba el capo de la droga en medio de toda esta confusión? Bueno, El Chapo acababa de ser detenido a principios de ese año y estaba recluido en una prisión de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. En Sinaloa, el corazón de las operaciones de El Chapo, la respuesta fue de tensión e incertidumbre. Las calles susurraban rumores y miedo, ya que el vacío de poder amenazaba con desestabilizar la ya frágil paz. El secuestro fue una clara señal de que el cártel de Jalisco no solo estaba desafiando la supremacía del cártel de Sinaloa, sino que estaba dispuesto a golpear al propio linaje de su legendario líder. Las implicaciones eran inmediatas y de largo alcance. Si el cártel de Jalisco podía secuestrar a los hijos del narcotraficante más temido de la historia reciente, ¿qué significaba eso para el equilibrio de poder en el AMPA de México? El audaz movimiento sugería un cambio en las mareas. Una posible nueva era en la que el otrora intocable cártel de Sinaloa podría encontrarse a la defensiva, con su dominio sobre los lucrativos corredores de la droga hacia Estados Unidos, amenazado. El Chapo estaba atrapado en un dilema. La muerte de sus hijos en cautiverio amenazaría el estatus de su cártel en el tráfico de drogas, y otros cárteles se movilizarían para destruir al cártel, ahora debilitado. Sin embargo, si optaba por una guerra total con el CJNG, su extradición a Estados Unidos se aceleraría para evitar el caos en México. Así que delegó la tarea de llevar a sus hijos de vuelta a casa sanos y salvos en su socio de mayor confianza, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo,
el maestro negociador del cártel de Sinaloa. Al amanecer del 20 de agosto, 5 días después del descarado secuestro, se produjo un giro inesperado en los acontecimientos. Los hermanos Guzmán, Iván y Alfredo, junto con sus acompañantes, fueron puestos en libertad, saliendo indemnes de un calvario que podría haber acabado en tragedia. La liberación, tan repentina y misteriosa como el propio secuestro, fue el resultado de negociaciones clandestinas que tuvieron lugar lejos de la mirada pública. El artífice de su libertad no fue otro que el Mayo, colíder del cártel de Sinaloa y figura tan enigmática como poderosa. Sus tratos con los captores, supuestos miembros del CKNG, sirvieron de intermediario para que los vástagos del cártel regresaran sanos y salvos. Sin embargo, los términos de esta negociación se mantuvieron en secreto, lo que alimentó las especulaciones sobre lo que intercambiaron estos titanes de Lampa. El secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar marcó un momento crucial en la historia de las guerras del narcotráfico en México. Tras la detención de su padre, el cártel de Sinaloa se enfrentó a un desafío sin precedentes a su supremacía. El audaz secuestro por parte del CKNG señaló un posible cambio de poder, con el cártel de Jalisco emergiendo como un formidable contendiente. Mientras el cártel de Sinaloa lidia con las implicaciones de este ataque en su legado, el futuro equilibrio de poder sigue siendo incierto, con la sospecha de que se avecinan nuevos episodios de violencia entre los dos cárteles a raíz del incidente. Alejo Garza Tamés. En el corazón del norte de México, donde el reino sin ley de los cárteles arroja una sombra sobre la tierra, el espíritu inquebrantable de un hombre se convirtió en un faro de desafío. Alejo Garza Tamés, un nombre que ahora es sinónimo de valor, se enfrentó a un ultimátum que helaría al más valiente de los espíritus. Cuando un despiadado cártel amenazó con apoderarse de sus preciadas tierras, este ranchero septuagenario tomó una decisión que grabaría su historia en los anales de la leyenda. Con una valiente resistencia unipersonal, Alejo Garza Tamés se mantuvo firme, dispuesto a defender su hogar y su legado frente a un enemigo armado hasta los dientes. En lo más profundo de las escarpadas tierras del norte de México, donde la tierra cuenta historias de esfuerzo y triunfo, vivía un hombre cuya esencia misma estaba entrelazada con la tierra a la que llamaba hogar. Alejo Garza Tamés, nacido en 1933 en el pintoresco pueblo de Allende, Nuevo León, era un hombre de la tierra, un hombre cuyas manos habían forjado su destino tan firmemente como habían labrado la tierra. Su vida era un testimonio de los valores del trabajo duro y la integridad, valores que le fueron inculcados durante su educación en las boscosas colinas de Nuevo León. El padre de Alejo, propietario de un aserradero, transmitió a sus hijos algo más que el negocio familiar. Les transmitió un legado de resistencia e ingenio. Juntos cosecharon y vendieron madera, y su trabajo honesto fue una base tan sólida como la madera que tallaban. La reputación de Alejo como hombre de palabra se extendió por todas partes, y muchos decían que una promesa de don Alejo era tan buena como un contrato. Pero el corazón de Alejo iba más allá del oficio familiar. Desde muy joven fue un apasionado cazador y pescador, y su pasión por la naturaleza le llevó a fundar un club de caza, pesca y tiro en su ciudad natal. Su destreza como tirador era inigualable, y su nombre se convirtió en sinónimo del elegante vuelo de las palomas, el graznido de los gansos y la orgullosa postura de los ciervos. Su colección de rifles deportivos creció, y cada pieza era un testimonio de su habilidad y dedicación a este deporte. Adquirió el rancho San José, en Tamaulipas, a escasos 15 kilómetros de Ciudad Victoria. Esta tierra no era solo una propiedad, era parte del alma de Alejo, un lugar donde podía fusionar su amor por la naturaleza con el espíritu industrioso de un ranchero. El rancho prosperó bajo su cuidado, un símbolo de su conexión con la tierra y su compromiso inquebrantable con los frutos que daba. Sin embargo, la tragedia llegó el 13 de noviembre de 2010, cuando miembros del cártel de los Zetas exigieron a Alejo que desalojara el rancho en un plazo de 24 horas o se enfrentaría a una muerte segura. La amenaza era clara, pero Alejo Garza Tamés no era un hombre que se dejara intimidar. A sus 77 años, se había enfrentado a muchos retos, pero ninguno tan terrible como este. El cártel, que pretendía ampliar sus nefastas rutas de cocaína y marihuana hasta la frontera con Estados Unidos, veía la tierra de Alejo como una mera pieza que reclamar en su juego de dominio. Alejo, sin embargo, veía su tierra como su legado, un legado al que no estaba dispuesto a renunciar sin luchar. Despidió a sus trabajadores, garantizando su seguridad ante la inminente tormenta. El rancho, antes un lugar de vida y trabajo,
se convirtió en una fortaleza, un baluarte contra el mal invasor. Alejo reunió su arsenal, sus queridos rifles y municiones, y se preparó para el asedio. Colocó sus armas estratégicamente, un centinela en cada ventana, un guardián en cada puerta. Eran cerca de las 4 de la madrugada del domingo, cuando llegó a sus oídos el sonido lejano de motores rugiendo. Los miembros del cártel entraron en su propiedad en grandes camiones, portando fusiles de asalto y disparando al aire. Mientras bajaban, uno de ellos gritó que venían a reclamar la propiedad del rancho y que quien quedara dentro debía rendirse o morir. Pero Alejo Garza Tamés no era un hombre que se acobardara ante la tiranía. Cuando los miembros del cártel gritaron sus exigencias, la respuesta de Alejo no fue de sumisión, sino de desafío. Con el chasquido de los disparos, comenzó la batalla, una valiente resistencia unipersonal contra una fuerza que había puesto de rodillas a tantos. Alejo se movía con la precisión y la calma que solo una vida de puntería puede otorgar, y cada disparo era una declaración de su determinación de defender su tierra, su hogar y su honor. El cártel, sorprendido por la ferocidad de este defensor solitario, se revolvió confuso. Esperaban una victoria fácil, no un guerrero curtido en 1000 batallas que se mantuviera firme. En el asedio murieron 4 miembros del cártel y otros 2 resultaron heridos. En el interior de la granja, entre los escombros y la destrucción, yacía Alejo Garza Tamés. Su cuerpo sin vida mostraba las marcas de la batalla. 2 armas yacían a su lado, testigos mudos de su última batalla. El ranchero que se había enfrentado a la amenaza del cártel había pagado el precio más alto por su valentía. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.